Buenas noches. Vamos a iniciar con una pequeña oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, fuente de luz. María, trono de la eterna sabiduría. San Maximiliano María Kolbe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien. Muchas de las cosas que vamos a conversar ahora... Sí. Pedro Loza y Pardavé. Sí. Algunas de las cosas que vamos a comentar ahora ya... es como recoger los 4 días de las ponencias tan ricas que hemos tenido anteriormente. Ahora, pues el tema es la Virgen de Zapopan y la vida parroquial. En la homilía, más o menos, era más bien la Virgen de Zapopan y la vida diocesana, ¿verdad? Pero nuestra parroquia no es una isla, está enclavada dentro de la Arquidiócesis de Guadalajara. Y algo que nos debe ayudar, así como cada parroquia tiene su santo patrón y que le da identidad, pero si nosotros nos asfixiamos o nos encerramos como una pequeña comunidad, como un grupo elitista, San Maximiliano y el mundo que ruede, pues dejaremos de ser la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Nuestra parroquia está enclavada en una comunidad que se llama decanato, el conjunto más o menos de las 10 parroquias de la zona. Ese decanato está enclavado en una realidad que se llama vicaría, que es un conjunto de decanatos, y la vicaría, las vicarías que forman parte de la Arquidiócesis de Guadalajara. Y todas las diócesis, que unidas a la diócesis de Roma, formamos la única Iglesia de Jesucristo. Pero ninguno de nosotros puede decir, bueno, yo pertenezco a la Iglesia de Jesucristo así a secas, en general. Insisto, todos somos de la única Iglesia de Jesucristo, pero esa iglesia es tan plural, tan amplia, que finalmente se necesita la iglesia en su experiencia regional. Pensemos, ustedes y yo, nuestra primera experiencia de iglesia no fue en una parroquia. ¿Dónde fue? En nuestra casa. Que si nos ponían a rezar el rosario, que si nos enseñaban el ángel de la guarda, que si nos enseñaban a persignarnos. Nuestra primer concepción de iglesia era, y de fe, mi familia. Conforme fuimos creciendo un poquito más y nos llevaron a misa, pues entendimos que no solamente en la casa se rezaba, entendíamos que en toda la colonia había gente que se reunía para la oración. Qué interesante. Entonces, más allá de mi nariz, más allá de mi casa, hay gente que también cree en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cree en la Virgen. Muy bien. Y me fui identificando. Primero, en la iglesia todos nos identificamos con ella, pero nuestra primera identificación fue mi familia. Después, ¿cuál fue mi visión de iglesia? Mi parroquia. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si después en la parroquia yo me voy involucrando más en los grupos, en los labores pastorales? Pues me doy cuenta que la parroquia, mi señor cura no es un señor feudal, ¿verdad? Digo, te lo pedimos, Señor, ¿verdad? Donde ahí se hace su voluntad y de las puertas para adentro Él manda. No, me doy cuenta que mi parroquia sigue ciertas directrices que da un obispo, y que mi parroquia es una célula de toda una diócesis. ¿Cuántas parroquias tiene la Arquidiócesis de Guadalajara? 600 más o menos. ¿Cuántos sacerdotes tiene Guadalajara? 1000 diocesanos y 200 religiosos más o menos. Fíjense, a veces hay mucho desconocimiento de nuestra diócesis. Incluso si yo les pusiera el mapa de la República, les dijera, a ver, en esta República Mexicana, delimítame la Arquidiócesis de Guadalajara. A lo mejor hasta un padrecito, incluyendo a lo mejor para irnos chayotes, era para arriba, más para abajo.
Fíjense, a veces nos falta identidad. Pues yo voy a misa San Maximiliano o donde me queda. Sabrá Dios si esa parroquia se mande sola o sabrá Dios si el cura es como un feo. Sabrá Dios, yo ahí voy a misa, ¿no? Conforme uno se involucra, dices, mira, todos los párrocos de las 600 parroquias siguen más o menos un plan que marca el obispo. Y cada sacerdote, su ministerio depende del obispo, porque uno celebra con las licencias del obispo. Es cierto que el sacerdocio no te lo puede quitar nadie, ni Dios, porque Él no se raja, te lo dio y punto. Pero el ejercicio del ministerio sí. No puede haber sacerdotes que no estén en comunión con el obispo. ¿Y usted con qué obispo pertenece? No, yo con ninguno, yo soy autónomo, ¿verdad? No existe tal cosa. Pero luego nos damos cuenta que nuestra diócesis no es una isla. También hay provincias eclesiásticas. ¿Qué son las provincias eclesiásticas? Las diócesis más cercanas que forman cierta territorialidad y que tienen ciertas características. ¿Cómo se llama nuestra provincia eclesiástica donde pertenecemos? Guadalajara. Guadalajara es el nombre de la arquidiócesis y de la provincia eclesiástica. La provincia eclesiástica tiene que ver con Colima, Ciudad Guzmán, San Juan de los Lagos, Autlán, Guadalajara. Esa es la provincia eclesiástica. Las diócesis que nos circundan, que tenemos más o menos un origen, una historia, un contexto de vida similar. Entonces, a veces incluso se nos habla así como de una iglesia mexicana. Yo les quiero preguntar, ¿existe la iglesia mexicana? No, son listos. No existe una iglesia nacional. Existen diócesis que forman la República Mexicana. Todos los obispos que forman la República son la Conferencia del Episcopado Mexicano, pero no existe una iglesia nacional. Oiga, padre, ¿quién es el patrono o la patrona de la Iglesia de México? Pues nadie, porque no existe la Iglesia de México. Existe la Arquidiócesis de Guadalajara, la Diócesis de Autlán, la Diócesis de San Juan de los Lagos, la Diócesis de Zamora. Todas las diócesis en conjunto formamos una iglesia que peregrina en México, pero no existe la Iglesia mexicana. Y cada diócesis tiene un obispo. Ese obispo está unido al obispo de Roma, el sucesor de Pedro. Y eso sí, la unión al obispo de Roma es lo que nos hace ser la única iglesia que fundó Jesucristo. Si alguien dijera, no, nosotros así como que con Roma, no, nosotros bien autónomos. Bueno, en este momento dejamos de ser la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Es un grupo, una asociación, pero sí, claro, sí. Entonces, así como dijimos que la Virgen de Zapopan, lo decíamos en la homilía, es la que anima el caminar pastoral, la que es el modelo de evangelización. Pero bueno, nuestra experiencia diocesana, la mayoría de esa experiencia la vivimos en la parroquia. Yo soy la diócesis de Guadalajara, pero dentro de mi parroquia San Maximiliano. A veces tengo experiencias diocesanas más amplias. Si voy a la romería, bueno, pues ahí vamos de todas las parroquias, qué bonito. Si voy a un congreso de renovación carismática, allá vemos muchas, hay una experiencia más amplia diocesanamente, ¿no? Pero esas son experiencias que no tenemos de todos los días. Nuestra experiencia diaria es la parroquia, donde sirvo, donde voy, donde tengo los sacramentos. Por lo tanto, el patronato de la Virgen de Zapopan no podemos decir, es la patrona de la diócesis, por lo tanto, bueno, que la diócesis la celebre el día de su romería, que la diócesis la celebre el día 11 de octubre, el día del patronato, y pues nosotros cuando viene a la parroquia, ¿no? Una vez al año. No, su patronato tiene que ser continuo en la parroquia. ¿Por qué? Porque en la parroquia es donde yo tengo mi experiencia más frecuente de vida diocesana. Y entonces, si la Virgen inspira a toda la diócesis y es maestra de evangelización para toda la diócesis, tiene que ser maestra de evangelización para cada párroco, para cada vicario, para cada agente de pastoral,
Porque aquí se juega un tema muy importante, el tema de la identidad. Hoy vivimos una cultura donde parece que la identidad no existe. Y desde que existen las ideologías donde cada quien se percibe como quiere, la identidad no existe, pareciera. Pero fíjense bien, la identidad no se escoge. Yo me siento el hijo del rey de España, qué bien, yo así me percibo. Pero mi realidad es que soy un hijo de un campesino, muy trabajador, muy chambeador, esa es mi identidad. Eso de la autopercepción, la identidad no se escoge. La identidad se descubre, ahí está. Se asume o no se asume, se acepta o no se acepta, pero no es así como libres. Yo les decía el primer día de la homilía cuando les hablé de la evangelización y que les hablé del obispo Vasco de Quiroga, ¿se acuerdan? Que es el que evangelizó esa parte de Michoacán y que le enseñó a los indígenas a hacer imágenes católicas de los ídolos que ellos antes hacían de pasta de caña de maíz. Vamos siendo bien sinceros, ¿quién es más conocido a nivel nacional, Vasco de Quiroga o Fray Antonio de Segovia? Vasco de Quiroga. Por muy poco que conozcamos, todo el mundo hemos escuchado por lo menos así de oídas hablar de Tata Vasco, que así le llamaban los indígenas. Es mucho más mundialmente conocido. Y alguien diría, ay no padre, a mí me cae mejor Vasco de Quiroga, yo como que me identifico más, bueno, puede ser a lo mejor mucho mejor ese evangelizador, puede ser mucho más inteligente, más capaz, lo que tú quieras, pero si no naciste allá, ni vives allá, y vives de este lado, tu padre es Fray Antonio de Segovia. La identidad no se escoge. A mí me cae mejor aquel, qué bien que te caiga mejor aquel, pero tu identidad es esta. Aquel evangelizador era bien chido y este no tanto. Qué pena, pero este fue el que te trajo la fe, no aquel. En el tema de las advocaciones marianas, ay, parece que a mí me cae mejor la de tal, ay, a mí se me hace más bonita la de San Juan. Todo el mundo estamos en nuestro derecho, qué bueno. Pero en el tema de identidad, si vivo en el occidente de México, o si no vivo y vengo de otro lado, pero ya estoy viviendo aquí, pues dicen que también a la tierra que fuereis, hacer lo que viereis, ¿verdad? Entonces, mi identidad está aquí. Cada quien en su casa es muy libre de sus devociones y de echarle incienso a quien quiera. Sí, yo sé que sí, pero ayer el padre que vino nos habló de las devociones del culto público. Y se fijaron que les dijo cuáles son las características para legitimar un culto público. Tiene que ser en comunión de la iglesia, tiene que ser con los pastores de la comunidad, tiene que llevarme a Dios. Me encantó él cómo lo explicó. Es que me trajeron la Virgen de tal a mi casa. Qué bueno. Si es de tu puerta para adentro, tú sabes si le danza, le baila, le zapateas, es tu casa. Pero si yo digo, la tengo en mi casa y voy a invitar a la comadre, a la vecina, está bien, pero tiene que haber un conocimiento del párroco. Tiene que haber un acompañamiento de la iglesia. Padre, todo quiere regular la iglesia, ahora hasta nuestras devociones. No, cada quien es libre de ser devoto de lo que quiera. Pero también, como dijo el padre de ayer, hay devociones que forman identidad y devociones que son muy libres. La Virgen María en cualquier advocación es intercesora, en cualquier advocación nos ayuda en nuestra salvación, en cualquier advocación nos perfecciona, sí, pero si hablamos del culto público y si hablamos de la espiritualidad que hemos de tener todos, ahí sí tenemos que decir, bueno, es la Virgen que se inculturó en mi región y en mi contexto de vida. Padre, bueno, es que yo nací en Campeche, pero ya tengo 25 años acá. Bienvenido, adáptate. No digo que dejes atrás tu devoción, pero no vengas a decirme que ahora aquí la parroquia, porque allá en Campeche le echan muchas porras a San Martín de Porres, pues ahora todos nos vamos a hacer de San Martín de Porres porque aquí no ha generado ni identidad, ni ha hundido raíces, entonces guarda tu devoción para tu casa, pero si quieres hacer comunidad, adopta la devoción que nos da identidad a todos.
Hoy en la mañana tuve el programa de radio, también estuvo el padre Giovanni, si alguien tuvo la oportunidad de escucharlo, y platicábamos de este tema del decir, a ver, la identidad que nos ha dado ciertas imágenes es lo que nos hace que nosotros sigamos apostando porque públicamente nos esforcemos por ese culto. De lo contrario, volvemos nuestra diócesis un archipiélago de devociones. Es decir, de todo, chile, mole y pozole, la que pegue, la que traiga más fieles, la que llene más el templo. Pero las devociones también sirven para amalgamar, sirven para unir, sirven para dar identidad. Yo personalmente tengo cierta afición a dos advocaciones de España. En la vida me han escuchado hablar de ellas en mis homilías y mis prédicas. ¿Por qué? Porque es algo muy de sensibilidad personal, donde esas advocaciones no tienen que ver nada ni con nuestra historia, ni con nuestro estilo de vida, ni con nuestro contexto. Yo soy muy libre de decir, ay, la quiero mucho, se me hace muy bonita, tengo una imagen, muy bien. Pero no puedo decir, no, ahora vamos a ponerla aquí en la parroquia porque es mi gusto. No, póngala en su curato, señor cura, pero aquí en la parroquia no tiene razón de ser. En cambio, la patrona de la diócesis, a lo mejor alguien puede decir, pues, yo soy un sacerdote que viene de Campeche, pero pues ya tengo 20 años que estoy en Guadalajara. Pues mi hijo, bienvenido a Guadalajara, y aquí le presentamos a la patrona de la diócesis, y aquí hay que echarle incienso a la patrona de la diócesis, y ya en su casita, pues usted ya le echa ganas a lo que usted quiera. Pero esta es la que nos ha generado identidad, esta es la que nos ha dado lo que somos, y entonces aquí hay que apostar por esa situación. Yo les decía en los avisos sobre el Señor de los Milagros, alguna que otra gente que me dijo, padre, ¿por qué no van a venir las 11,000 vírgenes este año? Yo les digo, bueno, vengan a la Semana Mariana, y ahí va a estar la respuesta, y yo creo que ha quedado claro en estos 4 días, y hoy en este 5.º día. Todas las advocaciones marianas son preciosas, nos llevan a Dios, pero solo una habla de nuestra historia, habla de nuestra identidad, y solo una ha sido puesta por el Papa como la patrona de esta región que peregrina en la Iglesia Universal. El que alguien no sea originario de aquí no le da derecho a decir, no, yo no quiero saber nada de esa devoción. No, porque si ya estás aquí, aprende. Lo que yo les decía en la homilía, el arzobispo Orozco Jiménez no era de aquí, era de Zamora. Debió haber tenido mucha devoción a la Virgen de la Esperanza, que fue la primera imagen mariana coronada en toda la República Mexicana con coronación pontificia. De Zamora a México, de México a Chiapas, y de Chiapas, bienvenido señor arzobispo a Guadalajara. Pues vamos a ver aquí qué hay. Y la obligación de todo párroco, de todo obispo es, bueno, ¿a dónde voy? ¿Cuál es la devoción vertebral? Yo no voy a inventarme nada. Yo voy a caminar y a partir de lo que hay. El cardenal Posadas Ocampo, yo les decía, nunca tuvo que ver nada con Guadalajara, pero se integró. Digo, porque a lo mejor alguien me escucharía, pues sí, padre, pero yo no soy de Guadalajara. ¿Cuántos años tienes viviendo aquí? Entonces la invitación es, intégrate. Anacleto González Flores, dejemos de lado a los sacerdotes, porque bueno, el padre está hablando de obispos y de curas, hablemos de laicos. Anacleto González Flores, ¿de dónde era Anacleto? De Tepatitlán. ¿Cuál sería su advocación de cuna? La Virgen de San Juan. Sí, pero hablando de devociones marianas por región, la Virgen de San Juan. Y cuando Anacleto González Flores llega a Guadalajara, lo primero que descubre es que hay una Virgen que sale todos los días. Lo primero que descubre es que esa Virgen tiene años de ser perseguida porque el gobierno no quería que la Virgen saliera. La imagen más agredida en tiempo de la persecución fue la Virgen de Zapopan, de todo México, por una razón. ¿Qué es lo que prohibía la Constitución del 17? El culto
público. Pero prohibía muchas cosas. También lo hablamos en la mañana en el radio. Las peregrinaciones. Pero ¿qué más prohibía? Que la iglesia tuviera seminarios estaba prohibido. Y realmente nunca se lo cumplieron, se hicieron de la vista gorda. Que tuviera escuelas, se hicieron de la vista gorda. Estaba prohibido que la iglesia se metiera en cosas de asistencia social, se hicieron de la vista gorda. ¿En qué no se hizo de la vista gorda el gobierno? En las peregrinaciones. ¿Por qué? Digámoslo en un lenguaje muy básico, pero cierto, porque son altamente publicitarias. Una peregrinación es publicitaria. De la puerta hacia adentro ustedes y yo podemos echar mucho incienso y mucho rito, pero bueno, pues estamos los que queremos estar, nadie más nos ve, pero salir a la calle es altamente publicitario. Entonces, los que presionan a la iglesia decían, déjalos con sus seminarios, no te metas tanto con eso, déjalos que se metan en las seminarios, pero eso sí, afuera nada. Y no hay ninguna advocación en todo México que salga tanto como la Virgen de Zapopan. ¿Qué pleito le ponen a echar a la Virgen de Guadalupe que se la pasa todo el día en su santuario? Ninguno. ¿Qué pleito le ponen a echar a otras vírgenes que tienen 2, 3 salidas al año? Pues ahí búsquenle como sea. Pero esta que salía de junio a octubre y todos los días un cambio, la advocación mariana más atacada en la persecución fue la Virgen de Zapopan, porque no se está quieta y porque no se está en paz, y porque es altamente publicitaria, y porque hace visible a la Iglesia Católica en el espacio público. El padre Armando les habló de eso. Yo escuché cuando les decía de aquella ley que traían ahí algunos de los de la Luz del Mundo, que ya no les aceptaron tanto porque pues tienen mucho que pagar del Señor que está ahí guardado, pero ellos traían, porque hay muchos infiltrados de la Luz del Mundo en el gobierno, ellos traen esa idea de proponer la ley del espacio público laico, así se llama. ¿Qué significa espacio público laico? Nada de peregrinaciones. La Virgen que haga, que llegue directamente en su camioneta, que la metan y le bailen, le dancen, pero afuera nada. Eso es lo que ellos siguen proponiendo. La devoción a la Virgen ha molestado a protestantes, ha molestado a gobernantes, porque es altamente publicitaria, porque se hace presente en el espacio público. Y Anacleto González Flores vio cuando llegó a Guadalajara, caray, esta Virgen sale diario. Y no solamente eso, sino que ha hecho un pueblo terco, porque 1000 veces se los prohíben y 1000 veces la gente la sigue sacando. Y si les prohíben por aquí, pues se van por acá. Y si les prohíben de este modo, pues se van por el otro. Y Anacleto González a ese fenómeno lo llamó resistencia pacífica. Dijo, los tapatíos son personas, no que echan bronca a lo tonto, no. Son gente que resiste pacíficamente, que no se da por vencida, que no son tontos así de, pues dijo papá gobierno que no, pues entonces no. Son tercos. Y Anacleto de ahí aprendió la lucha que él lideró, que se llama el movimiento de la resistencia pacífica. Lo aprendió de los tapatíos y lo aprendió de la Virgen de Zapopan. Y siendo un hombre de los Altos de Jalisco, ¿a dónde creen que hace sus peregrinaciones cada rato para pedir a la Virgen el éxito de su resistencia pacífica contra el gobierno opresor? A la Basílica de Zapopan. Una sola fotografía hay de Anacleto en un santuario mariano. Hay muchas otras con el obispo Orozco, pero en un santuario mariano hay unas, yo no estoy diciendo que no fuera ninguno otro, pero la única foto que tenemos de Anacleto González Flores en un santuario mariano está en la Basílica de Zapopan, en el atrio, con su traje y el montón de gente de la Acción Católica que él fundó. Y eran peregrinaciones que hacía cada ratito. No sé si el padre Armando alguien les habló de la lucha de resistencia pacífica de Anacleto González Flores. Anacleto fue abogado. Primero fue seminarista, se dio cuenta que no era lo suyo, se hizo abogado, se casó, tuvo hijos, un laico prominente que leía mucho. Y en su movimiento de resistencia pacífica, él era enemigo de las armas, igual que el arzobispo Orozco y Jiménez. Ellos decían, no, es que con las armas pelean los salvajes.
Y vaya que hubo muchos, incluyendo muchos curitas. No. Vamos a luchar con la verdad y con la inteligencia. Y él, con ley en mano, como buen abogado, sorteaba y enfrentaba al gobierno pacíficamente. Hacía un boicot continuo. Por ejemplo, le decía a la gente: no vayan a ningún espectáculo público. ¿Cuál es la finalidad? Castiga las arcas del gobierno. Eso del pan y circo, dijo Anacleto, claro, el gobierno así funciona. Hazles un evento gratuito, ¿verdad? Como no vayamos tan lejos en el Zócalo, y ahí va todo el acarreadero. ¡Ah, mira, gratis hasta las patadas!, ¿verdad? Decía Anacleto, 0 espectáculos públicos, castiguen las arcas del gobierno. Gasten lo menos de agua y de luz posible. Nunca dijo se la roben. Era un hombre santo y recto. Pero dijo, gasten lo menos posible sus servicios. ¿Para qué? Castiguen las arcas del gobierno. Sin levantarse en armas, sin decirse injurias, dijo Anacleto, háganle la vida difícil al gobierno, asfíxienlo hasta que nos deje ser libres. Esa era la lucha de resistencia pacífica. A las mujeres les decía, vístanse de negro y así anden por las calles. Como una señal de protesta, estamos en luto por un gobierno que oprime nuestra capacidad de celebrar públicamente nuestra fe. Y dentro de muchas cosas, Anacleto González también hacía peregrinaciones a la basílica. Y lo seguía mucha gente, era un líder nato. Y era impresionante ver a Anacleto González Flores de traje, de rodillas, en el comulgatorio que ya existía, blanco de mármol de Carrara, con un montón de la Acción Católica y un montón de gente y muchos jóvenes que lo seguían. Fíjense bien, Anacleto no traía una sotana, jalaba tantos jóvenes. Así son los santos. Yo siempre les he dicho, el que vive una vida santa no necesita de esto para atraer a la gente. Mucha gente dice, ay, es que si yo fuera monjita, yo ya hubiera salvado a media humanidad. Ay, si yo fuera sacerdote. No. Donde estás y con tu estilo de vida, claro que atraes y seduces, si somos veraces. Anacleto nunca ocupó de una sotana para ser visto, en el buen sentido de la palabra ser visto, para ser escuchado y para ser seguido, no para él, sino para Cristo. Y ahí tenía todos los de la Acción Católica, ya toda la gente hincada en la basílica pidiéndole a la Virgen que su movimiento de resistencia pacífica tuviera éxito. Tanto éxito tuvo que en 1919, hace ratito les hablé del federalismo, y que en la práctica se supone que los estados son libres y soberanos. Pues ese estado libre y soberano de Jalisco, en el 19 llegó un paquete de leyes contra la vida de la iglesia y que aquí el Congreso de Jalisco no dejó pasar y no pasar. El estado más aguerrido para la persecución fue Jalisco. A veces hemos hecho como muy rosita el tema de la persecución y todo el mundo se imagina que en todo México, ay, la gente se embraveció. No es cierto. México es tan grande, como les digo, y tan plural que no podemos pensar en un país uniformado. Hubo estados de la República en que les valió si había o no había culto. Hay estados de la República fríos en su fe. Hay estados que no va a haber misa, pues ahí nos avisan cuando haya, todos no íbamos y no pasó nada. Hay estados de la República donde no pasó absolutamente nada. Hubo estados, Jalisco fue el primero, de mucha batalla y de mucha lucha. Y en el 19 ese paquete de leyes no progresó, fruto de la lucha de resistencia pacífica de Anacleto. Y el obispo Orozco Jiménez estaba feliz de la vida, dijo, esto se va a festejar coronando a la Virgen de Zapopan. Que por cierto, el obispo Pedro Loza, que me preguntaban, le rogaron, le pidieron, le suplicaron, le imploraron que coronara a la Virgen de Zapopan, y nunca lo hizo. Ese es el claro ejemplo de la gente que no se sabe integrar. Él era un obispo de la Ciudad de México, originario de la Ciudad de México, toda su vida estuvo allá. Llega a Guadalajara y la devoción de la Virgen le pasó en blanco, le importó. De hecho, en los 30 años que él gobernó, a la Virgen la traían como podían, y que ahora no sale y que ahora está prohibido esto. Él no movió un solo dedo ni para defender ni la Virgen ni la devoción de su gente, porque simplemente
¿No le interesó? Es una devoción que ellos tienen. Yo vengo del centro de México y vengo de otros lugares. Y no quiso coronar a la Virgen de Zapopan. 30 años se opuso. Nadie más podía hacerlo. ¿Ustedes creen que iba a ir un padrecito de San Maximiliano con el Papa? Oiga, queremos que corone. ¿Quién eres tú? Va a decir el Papa, ¿no? Para eso hay autoridades, para eso está mi obispo. Solo él podía hacerlo. Se lo pidieron los franciscanos, se lo pidieron los diocesanos. Nunca quiso. Los papeles durmieron 30 años debajo de su colchón y se opuso a la coronación de la Virgen de Zapopan. Eso sí, cuando coronó a la Virgen de Guadalupe, allá andaba. La diócesis desatendida, pero el niño allá andaba, buscando bienhechores y organizando, porque él era de allá. Esa es la gente que no sabe integrarse. Salió de la Ciudad de México, pero la Ciudad de México nunca salió de él. Insisto, en el amor y en el corazón no se manda. Qué bueno que él tenía su devoción y su amor por el centro del país, pero aquí lo habían mandado a gobernar una diócesis del occidente de México con su virgen, con su advocación y con su historia. Pues Orozco y Jiménez, sabiendo que su antecesor, a ley de Sumitra, no coronó a la Virgen, dijo, ahora es buen pretexto. Esas leyes del 19 no pasaron, vamos a celebrarla. ¿Cómo? Coronando a la Virgen con autoridad del Papa. Oiga, sí, señor obispo, pero estamos en plena persecución, aunque las cosas van muy bien por Anacleto, pero pues tampoco estamos en las mejores condiciones. No, se va a coronar. Oiga, señor obispo, es que hay había una epidemia en ese tiempo, una crisis de salud también grave, como la que tuvimos años atrás. En aquel tiempo no eran internacionales porque no había tanta globalización, ¿no? Oiga, no hay dinero, estamos en epidemia, estamos en persecución, pues búsquese otra fecha, ¿no? No, esta. Y si faltaba el dinero en la diócesis. Todas las familias de Guadalajara regalaron el oro que tenían, mucho, poco, desde los más pobres hasta los más ricos, para hacerle la corona a la Virgen. Porque una coronación pontificia tiene que ser de oro macizo, no le pueden poner cualquier fierro de cuchara Vasconia, ¿no? Sí. Una coronación pontificia es muy difícil conseguirla, ¿eh? Hay coronaciones parroquiales, pues el padrecito le puso ahí de esas perlas de plástico y una coronita de fierro y se le puso a la Virgen. Qué bonito, ¿verdad? Hay coronaciones diocesanas, el obispo a nivel diocesano condecora una imagen, pero una coronación pontificia es el Papa quien dice, doy la autorización para que esta imagen sea coronada con corona pontificia. Y esto es un trámite. Hay que mandarle al Papa toda la historia de esa Virgen. El Papa tiene que ver que esa Virgen realmente sea antigua, tiene que ver que realmente tenga arraigo y devoción de toda la gente, tiene que asegurarse que haya influido en la evangelización, en el proceso de evolución de la comunidad, y después de todo ese estudio dice, sí pasa. Hay muchas imágenes que dicen, pues muy bonita tu intención, amigo, pero ponle una de latón y con eso está bien, pero a mí como Papa no me involucres en ese asunto. Así pasa. La coronación pontificia es la máxima reverencia que se le da a una imagen porque viene del sumo pontífice. Y la ley dice que tiene que ser con corona de oro. Pues los tapatíos dieron sus pendones, sobró tanto oro aún en un Guadalajara donde también había muchos ricos y muchos pobres, que ajustó para 2 coronas más que con el tiempo después le hicieron con ese oro que sobró. Y luego le dijeron al obispo Orozco, le vamos a poner una peaña a la Virgen. Una peaña es una base adornada, como la que tiene el resucitado, es una peaña. Y dijeron, pues que sea de madera. Dijo él, no, de plata. Oiga, pero la diócesis no tiene dinero, pero yo sí. El arzobispo Orozco era un hombre adinerado, de una familia adinerada, un hombre muy culto. Y él personalmente se fue a la Ciudad de México con los mejores orfebres a hacer la peana de plata que hasta la fecha es la que está en la basílica y sobre la que descansa la imagen original de la Virgen de Zapopan. Ustedes entran en la basílica de Zapopan y la peana de plata pesa 70 kilos de plata, maciza. Con el dinero del arzobispo se pagó, él la confeccionó a su gusto y esa fue su humilde ofrenda para la Virgen de Zapopan. ¿Por qué les estoy platicando esto? El obispo Orozco no era de Guadalajara, pero fue un hombre que se supo integrar. Pedro Loza era un obispo que no era de Guadalajara y se integró nunca.
Él andaba con sus pájaros en la cabeza, su amiguismo con Porfirio Díaz, su coronación de la Virgen de Guadalupe, su diócesis por la que tanto suspiraba. Nunca cortó el cordón umbilical de donde lo hicieron pastor de una comunidad. Anacleto González Flores no era de Guadalajara. Y de inmediato adoptó la devoción a la Virgen de Zapopan, de inmediato la lucha y la resistencia pacífica se la consagró a él, de inmediato las peregrinaciones que hacía con los laicos eran a la Basílica de Zapopan, un laico que supo integrarse. Por pura curiosidad, a ver, ¿quiénes son aquí de Jalisco? Ya no digamos de Guadalajara, de Jalisco. Okay. ¿Quiénes vienen de otro estado? Pero Pero todos los que vienen de ese estado ya tienen su buen ratito aquí. Y me consta que se han sabido integrar. Y ahora que venga la Virgen, le van a gritar viva la general, aunque no sean de Jalisco. Hay que saberse integrar. Y las devociones no solamente nos conectan con la Virgen que está en el cielo. Por supuesto que sí, todas vocaciones de imagen nos conecta con la Virgen del Cielo, pero hay ciertas advocaciones que aparte de conectarnos con la Virgen del Cielo, nos hermana, nos amalgama, nos une, nos da identidad como una bandera. Cuando uno ve la bandera nacional dice uno, bueno, pues yo sé que ese es un pedazo de tela, pero ahí estamos representados todos, me da identidad. Hay advocaciones marianas que no dan identidad. En su momento, les digo, me da mucho gusto que hayan tenido esas semanas con muchas imágenes de la Virgen. Ayudaron a despertar la fe en la Virgen, ayudaron a la sensibilidad, qué bueno. Pero también llega un momento en que uno dice, a ver, en la identidad, ¿qué hizo la Virgen de Pátzcuaro por nosotros? Pues nada, ¿verdad? Lo hizo por su pueblo de allá, ¿verdad? ¿Qué hizo la Virgen de la Defensa? Pues por acá nada, pero allá en su tierra triunfó la Virgen. Entonces, decir, bueno, vamos apostando por las devociones, no que nos dividen, sino que nos identifican, que nos arraigan, que nos unen. Porque esto malentendido también parece como una guerra de vírgenes, ¿no? ¿Cuál es más poderosa, la tuya, la mía? ¿Cuál anda mejor vestida, la tuya, la mía? No se trata de eso. Pero sí se trata de que esa identidad forje de una devoción a una espiritualidad. Y también el Padre Armando se los platicó un poquito, la diferencia entre devoción y espiritualidad. La devoción es, yo siento muy bonito con la Virgen. Yo le canto, yo le danzo. Esa es la devoción y eso es bonito. Pero la espiritualidad es, yo me quiero parecer a ella. Y ahí es donde nos falta muchísimo. Devoción todos. Espiritualidad, quién sabe y no. Y me quiero parecer, sí, a la Virgen María de Nazaret del Evangelio, pero me quiero parecer a la Virgen María también en esta advocación. A ver, si ella sale todos los días, ¿por qué yo soy tan flojo para ir a anunciar el Evangelio? Si ella siempre anda en las cárceles, con los presos, con los enfermos, ¿por qué yo le saco la vuelta a esas personas? Yo no sé si el Padre Armando les dijo esa frase, pero la utiliza mucho y es muy cierta. Dice, las comunidades se parecen a las imágenes que veneran. Nosotros debemos parecernos a la imagen que veneramos. Eso sí se lo escuché cuando él decía, la Virgen de Zapopan, ¿cómo mira? De frente, es generarla. Y así debemos ser los devotos de la Virgen, no agachados, no conformistas, no miedosos, no amedrentados. La guerra más grande, no sé si se los llegaron a comentar estos días, de toda Latinoamérica entre indígenas y españoles, ¿cuál fue? La guerra del Mixtón. A ti y a mí todo mundo nos habló del árbol de la noche triste y de la caída de Tenochtitlan. Hasta la persona que llegó a primero de primaria nomás, todo mundo sabemos que el árbol de la noche triste y Hernán Cortés y la caída de Tenochtitlan. Esa fue una guerrilla que en 33 días sometieron a los indígenas y se acabó. La guerra del Mixtón duró más de un año. Y fue tan brava esa guerra. Nadie les habló del Mixtón de los expositores. La guerra del Mixtón fue tan difícil porque entre indígenas y españoles empezó a haber esas situaciones de tensión. Ya les he dicho, una cosa eran los conquistadores, otra cosa eran los evangelizadores.
Los conquistadores también trajeron cosas maravillosas, pero bueno, de todo hubo. También hubo explotación, también hubo abusos, todo. Y en el occidente de México, no sé si alguien conoce la prelatura del Nayar. Allá por Nayarit, por esos lugares de la sierra. En la prelatura del Nayar hay comunidades indígenas donde ahí no entra, pues casi me atrevo a decir, ni el Espíritu Santo, porque no lo han dejado. Son indígenas intactos como hace 500 años. No estamos hablando del otro lado del mundo, estamos hablando de por Nayarit. Les voy a decir quiénes viven en el Nayar. Ahí en el Nayar hay un lugar que acabo de olvidar justo ahorita su nombre. Una comunidad donde los españoles estaban explotando tanto a los indígenas que tenían unos perros, unos mastines grandes, domesticados, para que cuando el indígena dejara de producir, el perro le gruñía y lo amenazaba. Entonces ya ni siquiera el encomendero, que eran los españoles que estaban ahí, ya ni siquiera tenían que cuidar a los españoles, ya había perros amaestrados para explotar a los indígenas. Huaynamota. Y estos indígenas de Huaynamota, cansados de trabajar horas extenuantes, amenazados por un perro, mataron a los perros, mataron a los encomenderos, los españoles, y se comieron a los perros y a los encomenderos. Eso fue algo tan fuerte que estalló una guerra con los indígenas cascanes, la región de Zacatecas. Esos eran rebeldes y belicosos. Y empezó una marejada de indígenas, recuerden que había tribus indígenas, que dijeron, los españoles nos tienen hasta el copete, los vamos a exterminar. Y esos grupos de indígenas empezaron a arrasar todo el occidente de México, invitando a los indígenas a unirse a la rebelión. Y había indígenas, grupos de indígenas que decían, no gracias, yo no le entro, yo pues así estoy bien, no, yo no me animo. Entonces los indígenas dijeron, no es de si te animas o no te animas. O te unes a la guerra o te matamos aquí mismo. No se diga más, vamos a la guerra, ¿verdad? En la guerra puedo salvar el pellejo con chicle y pega. Y si no, aquí me dejan frío en ese momento. Entonces, unos por gusto y otros por susto, pero prácticamente todas las regiones del occidente indígenas se levantaron armas contra los españoles. No eran 100, 200, eran infinidad de tribus indígenas bien, pues por lo menos enardecidos y bien unidos. Y luego, no solamente todo acababa en esto, sino que había un rito de iniciación a la guerra. El pobre Fray Antonio, que anduvo con su hábito raído y con la Virgen ya viene 11 años, de un momento a otro se le empezó a desmoronar todo su trabajo. Porque los indígenas, cansados de eso, dijeron, no solamente vamos a acabar con los españoles, renegamos de la fe que nos trajeron. La fe que muchos ya habían adoptado y que lo habían adoptado con fe y que estaban contentos de lo que Fray Antonio les explicaba, pero dijeron, no, por esos descoloridos que nos traen, no creemos tampoco. Y entonces dijeron, vamos a desbautizarnos. Sabemos que eso no es posible, pero ellos así lo entendían. Y entonces todo indígena, como rito de iniciación a la guerra, tenían que rasparle la cabeza hasta que sangrara. Y dice, ya está desbautizado. Esa fue la guerra del Mixtón. O sea, imagínense el dolor de Fray Antonio decir, mi trabajo de 11 años tirado al caño, porque ahora resulta que se están desbautizando. Y esa guerra fue cundiendo. Fueron arrejolando a los españoles hasta que llegaron a un lugar donde la guerra se iba a hacer más difícil. El Mixtón. Está cerca de Aposol, Zacatecas. Si alguien no lo conoce, debería de conocerlo. Es impresionante ir a ese lugar. El cardenal Juan Sandoval Íñiguez le encantaba ir y llevar la Virgen de Zapopan. Llegaba siempre mucho tiempo antes y se sentaba a contemplar el Mixtón. Y decía, solo estando aquí se comprende el milagro de la pacificación.
El Mixtón es un cerro escarpadísimo. Y entonces los indígenas que lo conocían bien se treparon al cerro. Le decían a los españoles, alcáncenos si pueden. Y los españoles en caballos, ¿cómo llegaban allá? Pues duraban días y días hasta, pues por aquí se treparon los indios. Y llegaron juntos. Y en la parte más alta, en la planicie, ahí se puso bueno entre indígenas y españoles. ¿Cómo estuvo esa guerra? Que los españoles del occidente le llamaron a los del centro, digo, no por WhatsApp ni mucho menos, imagínense con todas las dificultades, y les dijeron, acá nos están montoneando y nos van a hacer pinole. Y los conquistadores del centro del país, sí, los de la Ciudad de México y sus alrededores, se dejaron venir a montonear a los indígenas de acá. Y no solo los españoles, a los que habían conquistado en 33 días, vénganse, los indígenas del centro vinieron a atacar a los indígenas del occidente. Eran todos contra todos. Y estaban sitiados por los españoles y los indígenas. Días completos sin comer, sin beber, deshidratados. Había lo que se llama la conquista de guerra. Si yo te tomo, ya eres mío. Y entonces los indígenas, antes de ser tocados por un español, se suicidaban y se tiraban de lo alto del Cerro del Mixtón. Algunos se dejaban caer contra las espadas de los indígenas, de los españoles y se atravesaban. Ahí terminaba. Y Fray Antonio se dio cuenta. Y sube con la imagen de la Virgen a tratar de apaciguar a unos y otros, que no fue nada fácil. Pero solamente Dios, el Espíritu Santo y la Virgen saben cómo en día y medio convenció a más de 6,000 indígenas de dejar la guerra. Y más de alguien dirá, no, pues sí, pues Fray Antonio de Segovia se alió con los españoles para seguir aplastando a los indígenas. No, agarró esos 6,000 indígenas, los llevó ante el virrey Antonio de Mendoza, que él vivía en el centro, pero andaba por acá, por la Trifulca, que era el segundo de la corona. El virrey era el que representaba al rey aquí. Le dice al virrey Antonio de Mendoza, se habían conocido desde España, los dos Antonios hablaban español muy bien. Dice el virrey, ¿qué crees? En día y medio tengo 6,000 indígenas, poco más, que no te van a volver a hacer el caldo gordo. Perdónales la vida. Pero te voy a proponer las condiciones. Déjalos ir. Ellos no te van a volver a molestar, pero tú tampoco a ellos. Déjalos que ellos busquen los terrenos que quieran y los que no quieran, que te los den a ti. Y así fue, los indígenas agarraron los terrenos de mayor cultivo, de mayor agua. Vean el valle de Ameca, vean el valle, por ejemplo, fíjense, en los altos de Jalisco. Es una tierra árida en sí misma, es una tierra de poca producción, porque hay gente tan blanca y tan tipo español allá, porque allá no se fueron los indígenas de tarugos, allí no había agua, no había tanta, dije, esta tierra déjensela a los españoles. Ellos buenos para los negocios y para todo, pronto prosperaron y por eso en los altos de Jalisco prácticamente no hubo mestizaje fuerte. En el valle de Ameca se notó, era tierra de indígenas. Y entonces quedó los españoles por su lado, los indígenas por el suyo. Otra cláusula, autonomía. Deja que ellos se gobiernen en lo suyo y tú gobiernas lo tuyo con los tuyos. Autonomía de tierras, sus tierras y las tuyas. Tal cual era, vayan en paz cada quien por su lado, no se molesten y sigan su proyecto. Y se logró. Hubo muchas muertes, sí, pero con 6,000 indígenas ya no se acabó la raza española, indígena, perdón. Si Fray Antonio no suba con la imagen de la Virgen, se hubiera acabado la raza indígena. Eran belicosos, sí, eran bravos, sí, pero los españoles no iban a poder contra los españoles traían pólvora, traían artillería, no iban a poderles. El fin de la guerra, claro, viven los españoles y mueren los indígenas. Y el fin de la guerra hubiera sido, esto es una colonia de España, esto es una sucursal de España, puro blanco, aquí no hay indígena. Eso hubiera sido no solamente el occidente, el centro y todo Latinoamérica, porque todos los indígenas andaban por acá. Y se dio la pacificación.
Con 6,000 indígenas se repobló Zapopan, se repoblaron las grandes comunidades indígenas, Atemajac, lo que ahora son colonias, pero que eran antes comunidades de indígenas, Mexicalcingo. Se salvó la raza indígena. Y ahora tú y yo contamos una historia distinta. Somos hijos de un pueblo mestizo. Tú y yo no estuviéramos aquí platicando sin esa pacificación del mixtón. A lo que yo voy, en el occidente somos bravos. En el centro, en 33 días, 35 lo sometieron. Acá, la rebelión del mixtón estuvo difícil. Somos hechos a la imagen de la Virgen. Miramos de frente. Aguantamos, soportamos, enfrentamos. Oiga, padre, ¿y por qué esto no nos lo enseñan en la historia de la escuela? Porque tarugos no están. Si te enseñan que tú vienes de un pueblo que no se deja, pues puede que agarres bríos. Pero si te cuentan la historia, que tú eres como todos los indígenas del centro del país, agachones y que pasan sobre ti, pues viva eso. Está prohibido, eso es cierto, está prohibido en la educación actual, lo menos que se puede hablar de la historia de Jalisco. Lo menos que se puede hablar de la historia del mixtón, porque somos un pueblo domesticado que nos han acostumbrado a creer que todos somos como el centro del país, y que todos somos uno, y que todos somos iguales, y todos somos uniformes. La Virgen de Zapopan nos enseña a ser distintos, a caminar de frente, a luchar por nuestras libertades. Claro, con la paz, como lo logró hacer ella en el mixtón, y que ahora contamos una historia distinta. En el mixtón salvamos el pellejo. Por la Virgen de Zapopan, tú y yo estamos aquí platicando tan a gusto. Por la Virgen de Zapopan, tú y yo somos españoles e indígenas. Que eso fue en 1541. Y en cuanto se dio la paz del mixtón, ¿qué creen que pasó? Se fundó Guadalajara. No se podía fundar Guadalajara, ¿por qué? Porque los indígenas le prendían fuego. Guadalajara era la ciudad de los españoles. Y anduvo a salta de mata la ciudad. Intentos de fundación de Guadalajara por donde quiera. Llegaban los indígenas, órale, préndanle fuego a estos dos coloritos y que salgan como las ratas. Así era. ¿Perdón? Sí, hasta Zacatecas se intentó. Una vez que los indígenas se fueron en paz y los españoles también prometiendo no molestarse, se funda la ciudad de Guadalajara. Y al poco tiempo, ¿qué creen que se funda? La diócesis de Guadalajara. Y ahora sí ya estaba puesta la raíz. Habiendo ciudad y habiendo diócesis, hay un futuro. Oye, pero estos siguen peleados. Espérate poquito. En 100 años más, la Virgen los va a reconciliar. Y en 1653, un obispo declara santuario el templo de la Virgen. Había una ley donde los indígenas no podían entrar a templos de españoles, ni los españoles a templos de indígenas, estaba prohibidísimo. Quedaron cada quien con lo suyo para no pelearse, que hasta los templos estaban separados, nadie podía mezclarse. Y cuando este obispo hace santuario el templo de la Virgen, pues los españoles que escuchaban tanta fama de milagros, felices de la vida, fueron a darle culto a la Virgen. Y la Virgen y el santuario son que a fuerzas se revolvieran las dos razas. Tanto que la imagen de la Virgen es una figura indígena, pero los españoles la revistieron como las vírgenes de España con amplias caudas. Tanto es así que a la Virgen le pusieron un nombre indígena, Zapopan, y los mismos españoles la llamaban con cariño con un nombre indígena. Finales de 1600, indígenas y españoles ya no estaban peleados, gracias a una Virgen y un santuario que los unió. Para 1734, no solamente no estaban peleados, sino que los españoles de Guadalajara le dijeron a los indígenas de Zapopan: préstenos a su Virgen porque nos está yendo muy mal con las tempestades, rayos, epidemias. Y empezó a hacerse un puente entre Zapopan y Guadalajara. Y gracias a ese contacto, esa unión, se sembró la raíz para después ser el libre y soberano estado de Jalisco. Porque Jalisco no se entiende sin los dos grandes municipios, Guadalajara y Zapopan. Díganme si no nos da identidad la Virgen de Zapopan. Antes que existiera una ciudad, estaba una Virgen. Antes que existiera un estado, había una Virgen. Antes que hubiera mestizaje,
había una virgen. Antes de que todo lo que tenemos ahora existiera, había una virgen que como madre lo gestó todo y dio a luz el pueblo que somos. Por eso no es de extrañar, y con esto termino, que en la romería de Zapopan vayan tantos millones de personas. Hay un psicólogo, se llama Erich Fromm, que él habla del colectivo inconsciente, la memoria colectiva inconsciente. ¿Qué significa memoria colectiva inconsciente? Que aunque si tú le preguntas a la gente en la romería por qué viene, la mayoría te va a decir porque me duele aquí, porque me duele acá y porque me duele más allá, ¿verdad? O gracias porque ya no me duele aquí, ni me duele allá, ni me duele más allá. Nadie te va a decir, ay, porque en el mixtón salvamos el pellejo, ¿no? Nadie te va a decir, ay, porque gracias al santuario de Zapopan dejamos de pelearnos los indígenas españoles. No. La gente no nos sabría dar razón de eso. Pero en su inconsciente sabe que gracias a la Virgen somos lo que somos. La romería no necesita publicidad. ¿Cuándo han visto al obispo, a los padres? Miren, vayan a la romería, organícense, no dejen a la Virgen sola, miren, es bien. Yo nunca he visto a ningún clérigo, ningún obispo insistir, ni hacer tampoco publicidad en la red. Asista usted a la romería de Zapopan, no se va a arrepentir. Nunca lo he visto. Tiene una capacidad de convocatoria extraordinaria. ¿Por qué? Porque la memoria colectiva inconsciente nos dice, ahí está nuestra matriz. Fíjense bien, hablando de Erich Fromm, este psicólogo, él dice que cuando los seres humanos pierden a su madre, es más doloroso que perder al padre. Siempre, aunque hayamos tenido el padre mejor del mundo. Y psicológicamente se dicen muchas cosas sobre la pérdida de la madre por una razón. Psicológica, fisiológica, de naturaleza. La matriz fue nuestro reservorio, nuestra casa durante 9 meses. Así que hemos tenido a lo mejor la madre con los defectos del mundo y hasta la peorcita que tú te imagines. Biológicamente hay una conexión tan profunda porque 9 meses ella fue nuestra matriz. Esa es la Virgen de Zapopan para nosotros, nuestro reservorio, nuestra matriz. De allí venimos, de allí salimos. Y por eso la gente en la romería va a darle gracias. Y por eso la gente se identifica, insisto, aunque no le preguntes, en su inconsciente dice, algo me llama que algo importante pasó aquí, algo hay allí. Claro, allí se fraguó la raza indígena y española, ahí se fraguó la paz del mixtón, ahí se fraguó la amistad otra vez entre indígenas españoles, ahí se fraguó el nacimiento de la ciudad, ahí se fraguó el nacimiento de la diócesis, ahí se fraguó el nacimiento del estado de Jalisco. La Virgen de Zapopan es nuestra matriz, la matriz de la ciudad, la matriz del estado, la matriz de la diócesis, la matriz del occidente de México. Ahí fuimos gestados, ahí crecimos, ahí maduramos y ahí fuimos dados a luz. Eso se llama identidad. Padre, pero a mí se me hace más bonita la Virgen de acá. Tal vez sí. Pero tu matriz es esta. Ay, aquella señora está mucho más bonita que mi mamá. Tal vez sí. Pero tu mamá es esta. Aquella es más rica y más refinada. Sí. Pero tu mamá es esta. Insisto, cada quien puede sentir lo que quiera por otras advocaciones y está en su derecho. Pero aquí hablamos de la identidad colectiva. La identidad no se elige. ¿Tú de quién quieres proceder? ¿Tú de quién quieres pertenecer? No, mi hijo, no es quién quieres. La historia te ha dado esto. Esta es mi genética, este es mi sexo biológico, estos son mis padres, esta es mi ciudad. Puedo estar peleado con ellos, puedo estar peleado con mi sexo biológico y decir yo me percibo. Estás en tu derecho de todo eso, pero tu identidad no se elige. Se descubre, se reconoce y si se quiere se agradece y se vive de acuerdo a ella.
Y si no, bueno, puedes renegar de tu identidad, puedes no reconocer tu identidad y puedes vivir como lo que no eres. Soy hijo de un campesino, pero yo me siento hijo de la aristocracia. Se respeta. No tienes identidad, no vives de acuerdo a lo que eres un falso. Pero bueno, tú quieres aparentar ser hijo de un aristócrata, está muy bien. La Virgen de Zapopan es nuestra matriz. Es nuestra identidad más profunda. Y la identidad no se escoge. Tú y yo no escogimos ser hijos de la Virgen de Zapopan. Dios en su providencia así lo quiso. Cuando nos preguntó el padre Armando, oigan, ¿por qué tantas vocaciones no prosperaron como esta y esta sí se acuerdan? Y ahí andaba todo el mundo respondiendo, porque Dios quiso. ¿Por qué somos hijos de la de Zapopan y no de la de Pátzcuaro y no de la de Esperanza? Porque Dios quiso en su providencia. Porque Dios quiso que mi madre fuera mi madre, mi padre mi padre. Porque Dios quiso y en su providencia yo le digo gracias, porque soy hijo de este campesino, porque soy hija de esta campesina. Gracias, Señor. Bueno, pues ahora que venga la Virgen, creo que tendremos motivos de sobra para entender la importancia de su visita. Oiga, padre, la de Zapopan estaba ocupada, pero nos prestaron la de Fátima, ¿nos la traemos? No es lo mismo. Teológicamente, claro que es lo mismo. Es María, la del cielo, la única madre de Dios. Teológicamente, sí. Pero en todo lo que hemos platicado, no da lo mismo. Pero mire, padre, la de Fátima está más blanquita, más bonita, más esmedradita, más curiosita. No es lo mismo. En Guadalajara no da lo mismo que venga una imagen que otra. Ahí se ha jugado nuestra identidad. Ahí se ha jugado lo que somos. Y el éxito de una comunidad y de una persona es que viva de acuerdo a lo que es. Una persona exitosa es la que vive de acuerdo a lo que es. Yo soy casado pero vivo como soltero. Yo soy sacerdote pero vivo como político. Fracaso de tu vida. El éxito de toda persona es vivo de acuerdo a lo que soy. Identidad. Padre, ¿cómo podemos ser una comunidad más evangelizadora, más misionera? Vive tu identidad. Vive de acuerdo a lo que eres. Vive la identidad mariana de la Arquidiócesis de Guadalajara. Termino con esto. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, sí. Algún arzobispo y algunos sacerdotes del clero alto que se sensibilicen de todo lo que hemos platicado aquí. De lo contrario siempre será, la idea de este padrecito, el buen gusto del otro, unos sí, otros no, se necesita eso. Lo digo de corazón y sin afán de crítica. Por desgracia, muchos sacerdotes, incluso obispos, no han descubierto esto. El problema de identidad a veces viene desde muy arriba y no de tan abajo. Eso se necesitaría. La prueba de eso también es de que las ermitas no está la Virgen de Zapopan. Entre muchas otras que mejor ahorita no hablamos porque luego nos metemos en camisa de 11 varas y nos están grabando, ¿verdad? ¿Algo más? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.